Hola, ya, tenemos aquí un archivo que se llama alinear. Aquí vamos a ver todas las propiedades de alineación que pueden tener algunos elementos. Esto comúnmente pasa cuando nosotros estamos creando, por ejemplo, un afiche en los cuales tienen muchos sponsors o muchos auspiciadores y necesitamos poder alinearlos dentro de mi afiche, ¿ya? O diferentes elementos. En este caso yo aquí arriba tengo 3 flores, ¿cierto? Que aparecen de manera dispersa. Yo podría posicionar unos más arriba, otros un poquito más abajo, ¿ya? Y en la parte inferior ya tengo una serie de flores de distintos colores que aparecen, ¿cierto?, en distintas posiciones, ¿ya? Lo primero que yo voy a hacer es alinear y luego distribuir, ¿ya? Para poder hacer eso vamos a abrir una paleta que se llama Align o alineación. Al abrir esta paleta que aparece aquí, tengo una serie de propiedades, ¿ya? Las primeras, que aparecen antes de esta separación, son todas propiedades de alineación. La primera, yo puedo alinear todos los elementos de manera horizontal, ¿cierto?, hacia la izquierda. La segunda, puedo alinear todos los elementos al centro. Y la tercera, hacia la derecha, ¿ya? Luego continúan aquí las propiedades de alineación, ¿cierto?, de manera vertical. Entonces tengo la alineación vertical arriba, la alineación vertical al centro y la alineación vertical en la parte inferior. Luego de eso viene la distribución de elementos, cómo yo distribuyo de manera proporcional, por ejemplo, la cantidad de centímetros de píxeles o de milímetros que hay entre cada uno de los elementos, ¿ya? Puede ser de manera aquí horizontal o vertical, ¿ya? Yo puedo también asignar un espacio de distribución a mi medida. Yo le puedo decir que sea una cantidad de centímetros específico. Además de poder también asignar alineación solamente a una selección, a un objeto clave o al espacio de trabajo, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar estos 3 elementos en base a arrastre, ¿ya? Una vez seleccionados estos 3 elementos, por ejemplo, yo los quiero alinear todos al centro. Si los quiero alinear todos al centro verticalmente, para que queden todos en la misma diagonal, ya voy a seleccionar, por ejemplo, ahí. ¿Pero qué pasó? Yo tenía asignado en el Align To que fuese al espacio de trabajo completo. Por ende, ¿qué fue lo que hizo? Fue alinear estos 3 elementos al espacio de trabajo completo, a la hoja, ¿ya? En este caso yo no quiero que sea el espacio de trabajo, sino que quiero que se alineen todos a la selección. Entonces voy a seleccionar aquí que sean a la de selección y a continuación hago un clic, ¿cierto?, en Align Vertical Center, ¿ya? Una vez que ya tenga asignado eso, puedo dar cuenta que están todos en la misma horizontal, ¿ya? Pero además quiero que tengan la misma cantidad de espacio entre cada uno de los elementos. Por ende tengo que distribuirlos, ¿ya? Para poder distribuirlos tengo que ir aquí a las propiedades de distribución y en este caso le voy a decir que se distribuya horizontalmente. Si se fijan, el del centro cambió y se movió un poquito para poder ajustarse, ¿cierto?, a la misma cantidad del espacio que hay a cada uno de los lados. En el caso de que yo hubiese dicho, por ejemplo, que quiero que se distribuyan proporcionalmente al centro, pero al adverb completo, o sea, mi espacio de trabajo, cambio al espacio de trabajo y alineo, ¿cierto?, y distribuyo al centro. Y si se fijan, tanto la primera flor como la última se ajustaron al espacio de trabajo completo, ¿ya? En la parte inferior, donde están todas estas flores, las voy a seleccionar todas, ¿ya? Y también le voy a decir que estén alineadas, por ejemplo, en la parte superior. Pero en este caso voy a ocupar otra función que es a un objeto clave, ¿ya? Para poder asignar un objeto clave de cierta selección de elementos, tengo que ir nuevamente aquí a Align To. Voy a seleccionar el objeto clave y para asignar un objeto clave, si se fijan, aquí aparece uno de los elementos más seleccionado que el resto. En el caso de que yo quiera cambiar el objeto clave, lo único que tengo que hacer es seleccionar nuevamente, hacer un clic sobre el elemento que quiero que sea mi objeto clave.
En este caso quiero que sea, por ejemplo, la flor roja. ¿Ya? Voy a hacer un clic sobre la flor roja. Si se fijan, cambió la selección desde esta flor a esta. Y ya podría yo, por ejemplo, alinearlas verticalmente al centro. Y si se fijan, todas se movieron en base a la posición del primer elemento, del elemento que yo tenía seleccionado como objeto clave. ¿Ya? Y ahora en el caso que quiera distribuir, por ejemplo, la misma cantidad de espacio que tiene cada uno de ellos, tengo que seleccionar aquí, en vez de que sea con un objeto clave, con la selección y los distribuyo, ¿cierto?, proporcionalmente. Y ahí yo puedo distribuir mucho mejor mis elementos dentro de mi espacio de trabajo.